Cordial doctor saludo, José Pablo. doctor José Paulo. A Presento la continuación, integración del método y los presente. resultados de mi Me tesis. gusta. De acuerdo a la información obtenida a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local, pues presentamos la necesidad de intervenir en una problemática pedagógica que está presente en la básica secundaria y se relaciona precisamente con el bajo desempeño en las matemáticas, específicamente en la institución donde laboro, Santa Teresa. Mi tesis se titula Efectos de una intervención con ABP sobre creencias matemáticas y rendimiento académico en estudiantes de noveno en Neiva, la cual surge de la pregunta ¿cuál es el efecto de una intervención pedagógica basada en ABP sobre las creencias acerca del aprendizaje de las matemáticas y el rendimiento académico en estudiantes de grado noveno de la institución Santa Teresa de Neiva, donde laboro? Bueno, aquí yo quiero resaltar que esa pregunta no busca solo comprender el problema, ¿no? Sino proyectar una intervención pedagógica que sea innovadora, que sea pertinente y además contextualizada para responder a esas necesidades reales del contexto, favoreciendo precisamente el mejoramiento constante, pero con un soporte teórico y metodológico. En cuanto al objetivo general, pues la idea es evaluar la efectividad de esa intervención. Tenemos allí otros objetivos muy específicos como identificar las características sociodemográficas de los estudiantes, el diagnóstico de las creencias, el diseño y la implementación del programa, cómo determinar los efectos del programa de la intervención. Las hipótesis de mi tesis pues, relacionan las variables dependientes de creencias sobre el aprendizaje de las matemáticas, el rendimiento académico en las matemáticas y la variable independiente, que es el programa de intervención con sus respectivas dimensiones, en las creencias acerca de la naturaleza de las matemáticas y de su enseñanza y aprendizaje, como uno mismo, como aprendiz de las matemáticas, el papel del profesorado y el contexto sociofamiliar. La tesis tiene una relevancia teórica que se sustenta para la superación de las visiones que son erradas del aprendizaje matemático y poder aportar en la comprensión, en la interpretación, en la experiencia escolar y como un posible punto de intervención pedagógica. En lo social, es útil para las instituciones escolares, de manera que se puedan analizar el efecto de esa intervención pedagógica que se orienta para transformar las creencias sobre el aprendizaje de las matemáticas y para fortalecer el desempeño académico. Además, la tesis se articula, es decir, el cuestionario que vamos a realizar allí sobre las creencias de las matemáticas aporta evidencia empírica para el campo de la educación matemática en aras de mejorar siempre el aprendizaje y el desempeño académico de nuestros estudiantes. Bueno, en cuanto al marco teórico, mi tesis se apoya en fundamentos que son epistemológicos y pedagógicos, con las teorías del conocimiento como la teoría del aprendizaje de Ausubel y el constructivismo de Vygotsky. Bueno, fortaleciendo precisamente el aprendizaje matemático y de acuerdo con las creencias de esta misma. Bueno, de igual forma, la idea es que se articulen los diferentes exponentes sobre la teoría de las variables, creencias sobre las matemáticas y el rendimiento académico con la intervención basada en ABP. Bueno, que se enfoca en qué? En tener incidencia positiva en la motivación y en la actitud y el papel de la formación de nuestros estudiantes. Bueno, en cuanto al análisis de referencia de mi tesis, pues bueno, este resulta muy pertinente para esta investigación porque pone en manifiesto que el peso que tienen las creencias y las percepciones de los estudiantes sobre el rendimiento en la asignatura de matemáticas. Muchos exponentes que tenemos aquí y otros pues nos hacen ver la importancia de este marco de referencia. El enfoque de mi tesis es cuantitativo, de tipo descriptivo, con diseño transversal cuasi experimental y tiene un alcance explicativo. Los instrumentos está el cuestionario de creencias, las calificaciones de los estudiantes, la muestra son 70 estudiantes de grado noveno escogidos por conveniencia y el análisis que se realiza es la estadística inferencial de Kolmogorov-Smirnov, la prueba T y según pues corresponda los datos vamos a trabajar con Wilcoxon para las muestras relacionadas y la U de Matt-Winner para muestras independientes. El instrumento utilizado es el cuestionario de creencias sobre las matemáticas, que tiene una validez de un proceso de construcción, adaptación y de validación. Bueno, en cuanto a la confiabilidad, hablamos de que el cuestionario se apoya en evidencias empíricas de estudios y con un alfa de Cronbach del 0,9.
¿En qué consiste el instrumento? 36 ítems que evalúan 4 dimensiones, las dimensiones acerca de la naturaleza de las matemáticas y su enseñanza y el aprendizaje, de uno mismo como aprendiz de matemáticas, del papel de profesor en las matemáticas y del contexto sociofamiliar. En cuanto a los resultados, encontramos que características sociodemográficas de los estudiantes, 50% mujeres y 50% hombres. El grupo de control, 30 estudiantes y el experimental, 40 estudiantes. La edad de los participantes predomina entre 14 y los 15 años con un 98,6%. Pero además, en cuanto a la composición del hogar, predomina el hogar biparental con el 60%, seguido del hogar monoparental con el 32,9%. La mayoría de las madres alcanzó educación básica secundaria con un 61,4% y a nivel del padre, pues predomina la formación técnica o tecnológica de un 34,3%. Los dos grupos presentan resultados relativamente homogéneos y superiores al punto medio de la escala que es 3, ¿cierto? Pues eso indica que la tendencia es favorable en las 4 dimensiones de antes de la intervención, pues los grupos parten de condiciones que son bastante similares en el pretest y eso pues favorece en la evaluación de los posibles cambios que puedan ver asociados a la intervención. Concluyendo, la metodología vincula el propósito de la investigación con los desafíos de enseñar matemáticas en los diferentes contextos escolares, especialmente en la IE Santa Teresa, donde laboro. El programa de intervención en ABP me favorece el aprendizaje significativo de las matemáticas con determinación para esos efectos en nuestros estudiantes, siempre en aras de la formación integral. Algunas referencias. Muchísimas gracias.